Así que bueno, yo le dejo a Pablo el, el mando y adelante Pablo entonces. Listo, hola, gracias. Buenas tardes a todos que no podían activar el micrófono. Hola a los que están acá presenciales. Buenas tardes a la gente que está en vivo en Instagram y en Facebook. Y a todos los que están participando en el Zoom. Gracias por estar en esta pequeña charlita que va a ser, como es la primera de un ciclo de 5, va a ser un poco más introductoria a lo que es la filosofía y como el título decía, también ver una mirada un poco diferente de la filosofía a través también del amor. Como la filosofía es un tema muy vasto y amplio y el tiempo es limitado, me voy a ceñir, digamos, a lo que tengo preparado, entonces tengo acá un machetito, por eso digo, pues si me ven que estoy mirando el papel es para poder seguir la línea y no irme hacia otros temas más amplios. Bueno, entonces, a ver si voy a parar acá para que, sí, acá creo que me ven bien desde todos los tres monitores. ¿Se escucha bien desde este lado, en el Zoom? Hacen con la mano así, ¿se escucha bien, por favor? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, entonces aquí tenemos tiempo más o menos y cuartos. Bueno, dentro de lo que está el ciclo en el que estamos ahora, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Hoy en día la filosofía, digo, ¿para qué nos sirve la filosofía hoy? Uno piensa mejor que la filosofía es algo arcaico, ¿no? Algo que algunos pensaron en algún momento, se escribieron libros y bueno, quedó ahí en el tiempo, ¿no? ¿Para qué me sirve poder filosofar hoy en día, ¿no? La filosofía no es una disciplina teórica, como a lo mejor muchas veces piensa la gente que dice, bueno, sí, la filosofía es tener ideas lindas y pensar sobre cosas elevadas y nada más, sino que es al revés, la filosofía es práctica, nos tiene que servir para el día a día que podamos eh, ir haciéndonos ciertas preguntas y resolviendo, ¿no? ese tipo de preguntas. Los seres humanos durante toda la historia nos hemos estado haciendo diferentes tipos de preguntas, ¿no? En la vida. Por ejemplo, acá tengo algunas anotadas, ¿no? ¿Qué es la realidad? A veces nos pensamos, nos vamos a preguntar, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué las cosas son como son? ¿No? Es decir, uno no le encuentra, le busca el sentido, ¿no? De la vida, el sentido de las cosas, de lo que está haciendo, ¿sí? O qué es la vida en sí misma, porque a veces esa pregunta tampoco es fácil de respondérsela, si bien los biólogos tratan de decir una definición, los distintos científicos o pensadores, pero saber qué es la vida realmente, qué es la vida en sí, es una pregunta que nos hacemos todos y que también queremos indagar sobre eso. Para eso también está, digamos, la filosofía, ¿no? Que nos ayuda un poco a profundizar en esas cosas. Y después nosotros vemos que están justamente las cosas en el mundo, las personas, los objetos, ¿no? Los animales, las plantas, y a veces surge la pregunta, que ha surgido durante la historia a mucha gente, es decir, ¿las cosas es decir, son como las vemos? ¿Son así? ¿O hay algo detrás de esas cosas que estamos viendo? ¿No? Nosotros vemos las formas de las cosas, los colores, las podemos tocar, o ver, o oír, pero eso que vemos o oímos o tocamos, ¿es la realidad? ¿No? Entonces a veces uno se pone a pensar ese tipo de cosas. Entonces la filosofía indaga un poco sobre todas esas cuestiones que nos vamos haciendo, ¿no? Y después, a lo mejor nos podemos empezar a preguntar cosas más profundas, como por ejemplo, ¿para qué estamos en este mundo, en la vida? Entonces, uno ya como que empieza a indagar un poco más hacia adentro, buscar un sentido, ¿no? De las cosas. Para eso también está, digamos, la filosofía. Y todas estas preguntas de para qué estamos en la vida, cuál es la realidad, si realmente la percibimos como es y demás, son preguntas que son de toda la vida y que todas las personas durante toda la historia fueron como haciéndose esas mismas preguntas, ¿no? Y entonces yo le pregunto también a nosotros. ¿Nosotros también nos preguntamos ese tipo de cosas o cosas similares o parecidas? ¿No? Eso se lo dejo como para que uno vaya reflexionando a ver qué cosas se pregunta cada uno, ¿no? De la vida.
Y si no se hicieron ninguna pregunta, este ciclo está bueno para empezar a hacerse preguntas, ¿no? Porque de ahí parte la filosofía. Si no tengo preguntas, no busco respuestas. Entonces, a partir de las preguntas que nos hacemos los seres humanos, empezamos a tener una necesidad de encontrar las respuestas a esas cosas. Entonces, ahí surge justamente lo que decimos la filosofía. Sí, lo voy a escribir acá, no sé si en todos los medios se va a ver bien, pero por lo menos... Filosofía está dividida en dos partes, ¿sí? Filo y Sofía. Filo es amor y Sofía es sabiduría. Bien. Entonces, ahora nos empezamos a hacer más preguntas. ¿Qué es amor y qué es sabiduría? ¿De qué hablamos cuando decimos amor y qué hablamos cuando decimos sabiduría? ¿Sí? Cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, ¿sí? De una cosa que yo puedo como, aprender en los libros, yo puedo aprender, no sé, matemática, derecho, puedo aprender cómo construir una casa, eso lo aprendemos con conocimientos intelectuales que me sirven para las cosas de la vida diaria, ¿sí? Pero este es un conocimiento diferente, porque nosotros, que somos las personas que conocemos, nos relacionamos con el mundo y con las cosas que queremos conocer. Entonces, estamos influenciados, tengo acá, perdón, por cómo es mi relación con ese mundo que yo quiero conocer. Entonces, está cómo es mi relación con el mundo, cómo está el mundo dentro mío, porque todas las cosas que pasan en el mundo me van generando a mí creencias, prejuicios, preconceptos, mandatos culturales, familiares, sociales, que todo eso va haciendo que yo piense de una determinada manera y que vea las cosas de una determinada manera y crea que las cosas son de una determinada manera por los contenidos que tengo en la mente que me fueron llegando desde el mundo. De la misma manera, todo el tiempo estamos recibiendo información continuamente, sobre todo a través de los medios de comunicación y las publicidades y demás, donde nos van llenando la cabeza con cosas y esas cosas van a ser el contenido mental con el cual yo voy a ver esa realidad, me voy a relacionar con esa realidad. La cuestión de todo esto es que todo eso que va pasando, lo que dijimos recién, hace que no vea a la realidad tal cual es, sino que la va como opacando, la va velando, ¿sí? Yo no estoy, la va como escondiendo a la realidad detrás de un velo que me tapa la realidad tal cual es, porque mi forma de conectarme con la realidad está distorsionada por todo eso que la mente fue, con lo que se fue llenando durante toda la vida desde que nació, ¿no? Hasta ahora. Entonces, ahí viene la cuestión de cómo vemos la realidad, ¿sí? ¿Qué creemos que es la realidad? Nosotros tenemos una creencia de las cosas. Cuando no la conocemos realmente como es, creemos que la realidad es de una determinada manera porque la vemos de esa manera, la percibimos de esa manera, ¿sí? ¿Y cómo percibo yo? A través de los sentidos, ¿sí? Yo puedo ver las cosas, escucharlas, tocarlas, olerlas, gustarlas, y a través de los sentidos me viene la información de cómo son las cosas, y esa información llega a la mente la procesa y arma ideas sobre eso. Por ejemplo, tengo una manzana, entonces yo veo la forma de la manzana, el color, la textura, pero recién cuando la muerdo y cuando siento el gusto de la manzana, recién ahí estoy empezando como a conocer un poco la manzana. Mientras tanto tengo algunas percepciones de lo que es la manzana, pero esas percepciones que nos dan los sentidos son limitados, porque ya sabemos que las personas no podemos ver, por ejemplo, hasta una cierta distancia, más no vemos, o podemos ver cosas hasta un determinado tamaño, más chiquititas no las podemos ver, ¿sí? Entonces, o podemos ver en una cierta frecuencia de la longitud de onda de la luz.
no vemos los rayos X, ni los rayos infrarrojos, ni los ultravioletas, ni otras cosas, que a lo mejor algunos animales pueden ver un poco más de lo que vemos nosotros, pero aún así sigue siendo limitado, no vemos toda la realidad, ¿no? Vieron que, por ejemplo, cuando sale una radiografía con rayos X, vemos otras partes que no vemos con los ojos. Entonces, los instrumentos que tenemos para conocer son limitados. Lo mismo el oído. Podemos escuchar entre ciertas frecuencias, hay animales que pueden escuchar un poco más, un poco menos, pero siempre es limitado. Y lo que escuchamos también nos llega con una cierta limitación y con una cierta deformación, tanto lo que escuchamos como lo que vemos. No llega tal cual es, porque a veces por el medio, vieron que a veces nos engaña, escuchamos un sonido, pensamos que es una cosa, que no, era otra cosa. No es como que no nos damos cuenta, por más que yo escucho y el oído me funciona, lo que estoy percibiendo a lo mejor no es lo que era realmente. O lo que pasa con la vista muchas veces, que tenemos ilusiones, ¿no? Como por ejemplo con los espejismos o con cosas así, que uno cree que está viendo una cosa, pero no la veo. Cuando veo la luz, me parece que es otra cosa, y cuando se acerca, no, era otra cosa. ¿Sí? Entonces, es como que todos los sentidos tienen su limitación. Entonces, no percibimos la realidad tal cual es. Y lo mismo pasa a nivel mental. La mente, cuando recibe toda la información de los sentidos, la procesa y trata de armar una idea. Dice, bueno, vi algo de tal color, con tal forma, escuché tal ruido, entonces junto toda la información y digo, esto es tal cosa, ¿no? Por ejemplo, escucho un sonido, veo un objeto grande que viene sobre las vías, digo, ese es el tren. Pero cuando uní toda la información de lo que voy recibiendo, ¿no? Y lo va procesando. Algunas cosas, no sé si a lo mejor más fácil identificarlas y otras no tanto. Y tanto la mente como los sentidos, como decíamos recién, tiene su limitación, ¿sí? Entonces, como tiene su limitación, necesitamos, nos empezamos a preguntar si realmente lo que percibimos y lo que pensamos, que creemos que son las cosas, son eso o no son eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unos anteojos que son de color rojo, cuando yo veo, todo lo veo de color rojo. La pared es roja, las personas son rojas, todo rojo, porque tengo unos anteojos rojos. Si yo me saco esos anteojos rojos, empiezo a ver a las personas y las cosas del color que realmente son. ¿Sí? Entonces, ahí ya veo que hay algunas cosas que van como enturbiando o limitando o modificando la realidad. Esos anteojos que les veo a nivel físico, también los tengo a nivel mental. Es como si yo tuviese unos anteojos donde cuando yo recibo, alguien me dice algo, una frase, pasa por ese filtro, por esos anteojos, y yo cuando la interpreto, creo que es una cosa que a lo mejor no es lo que me quiso decir la persona. Porque hubo un problema en la comunicación que a lo mejor la persona no se supo expresar, hay un problema en el canal, es decir, cómo me llega a mí la información, que se pudo distorsionar, y hay un problema en el receptor, que soy yo, que cuando recibo la información entiendo otra cosa diferente. Entonces, ven cómo eso va pasando. Eso se nota mucho con el juego del teléfono descompuesto, ¿sí? Que uno le dice una frase a otro, el otro le dice a otro, y cuando llega al final, la frase era nada que ver con lo que era al principio, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo la información se va distorsionando. Entonces necesitamos tratar de ver claro para poder ver cuál es la verdad realmente, cuál es esa esencia, eso que está detrás de las cosas, lo que hace que las cosas sean como son, ¿sí? Que en filosofía se le dice el ser, ¿no? De las cosas, la esencia de las cosas. Entonces para eso empezamos a estudiar la filosofía y la primera parte que necesitamos tener es como un conocimiento teórico para entender un poco de qué cosas hablamos, si podemos o no conocer esas cosas, cómo es que las conocemos, cómo nos relacionamos con el conocimiento, ¿no? Y qué es nuestra existencia, ¿sí? Entonces, cuáles son las cualidades y las cosas que tiene esa existencia. Entonces, ahí comenzamos con ese conocimiento teórico, en principio. Pero el conocimiento teórico, si lo dejo solamente en un conocimiento teórico, no sirve para nada porque no me da a mí ninguna respuesta real, no me transforma, no me cambia, no hace que yo pueda mejorar o pueda encontrar aquello que estoy buscando. Entonces, lo que propone la filosofía es hacer una práctica para que poner en práctica el conocimiento que estoy teniendo y que eso me permita a mí desarrollarme, mejorar, evolucionar, transformarme, cambiar y lograr
estar como quiero estar o lograr ir en pos de las respuestas de esas preguntas tan importantes de la vida que me voy haciendo. Y que a medida que voy aprendiendo más cosas de filosofía, me empiezo a hacer nuevas preguntas y tal vez más profundas que las anteriores, ¿no? Entonces es un camino que va avanzando paso a paso, un escalón a otro a medida que vamos aprendiendo con la filosofía. Entonces dijimos que, por un lado, es esa sabiduría. Entonces, lo que estamos buscando no es un conocimiento común y corriente, sino la sabiduría. Esa sabiduría lo que va a buscar es cuál es la verdad, cuál es la esencia de las cosas, qué es lo que hay en el fondo de todo. Cuando yo pregunto, vieron los chicos que dicen, ¿por qué pasa tal cosa, mamá? Por esto. ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y así uno va para atrás, para atrás, para atrás. ¿Por qué? Porque hasta que llega a un principio, a un lugar donde ya no se puede más preguntar por qué. ¿Sí? Bueno, la filosofía hace así como los chicos. Es decir, preguntar y preguntar e ir cada vez un poquito más atrás, un poquito más adentro, hasta tratar de encontrar esa verdad última, ese principio universal del cual le da el sentido a todas las cosas. Entonces, esa es por un lado la filosofía, la sabiduría que buscamos, que es lo que se llama sofía. Entonces ahora vamos a ver también un poco la otra parte, que es la de Filo, que es el amor. Entonces, el amor es un amor que no es cualquier tipo de amor. Y ahí es donde empezamos también en filosofía, siempre se trata de ser muy preciso con lo que se dice, por lo que decíamos recién. Si no explicamos bien, da confusiones. Y la idea es que tratar de decir las cosas de una manera tal que cualquier otra persona que la lea pueda interpretarlo lo mejor posible y estemos de acuerdo en de qué estamos hablando. Porque siempre las mismas palabras dan pie a interpretaciones diferentes según los contenidos mentales que tenemos cada uno. Pensamos distinto. Entonces, como pienso distinto que los otros, cuando me dicen una palabra, para mí esa palabra significa una cosa distinta que para los demás. ¿Sí? Por ejemplo, si digo padre y una persona tuvo un padre que le pegaba, que lo abandonó, todo eso, la palabra padre significa algo malo. Pero si una persona tuvo un padre amoroso, que lo acompañaba, que lo contenía y lo ayudaba, cuando digo padre, para esa persona es algo bueno. Entonces, la misma palabra puede significar una cosa u otra según las vivencias que haya tenido previamente. Entonces, eso está tiñendo del sentido real que tiene esa palabra, porque le estoy poniendo mi contenido personal a la información que me está llegando. Ya sea por los sentidos, o por las ideas, o por lo que me hayan dicho. Bien. Bueno, entonces, estamos hablando de que tenemos el amor a la sabiduría. Y decíamos que no era cualquier tipo de amor. ¿Sí? Yo puedo tener un amor que, no un amor, sino al principio hay cosas que nos empiezan a interesar. Digo, esto es interesante, esto me gusta, tengo como una cierta inclinación hacia ciertos temas, entonces, bueno, me acerco un poco a eso. O tengo una curiosidad intelectual, a ver cómo es esto de la filosofía, pero ahí todavía solamente tengo como una atracción pasajera y superficial, todavía no estamos en lo que es un amor hacia la filosofía, hacia la sabiduría. Entonces, los griegos es como que categorizaron los amores en diferentes niveles para decir con qué grado de amor, cuando se refieren a filosofía, qué tipo de amor es el del que están hablando, y dijeron que primero tenemos como un amor así que es como más instintivo, como que tienen los animales, ¿no? Como a lo mejor una atracción sexual o algo que me gusta o algo que me atrae, pero solamente como algo instintivo, no es ni siquiera casi sin pensarlo, digamos, ¿no? Después hay otro tipo de amor que ya tiene un poco más de poner de mi persona, que es un poco más algo que me ayuda a ser más creativo, a tener una mejor relación. Va como, digamos, pasando como a otros niveles, ¿no? Pero sigue habiendo, es un amor como todavía hay un interés personal, es como algo egoísta en el sentido de que es de mi propio yo, de mi propio ego, es lo que está puesto en esa relación de amor con esa persona o objeto o cosa a la que estoy queriendo. ¿Sí? Después hay un amor a un nivel un poco más elevado, que es cuando ya tengo una relación de amistad con las personas, por ejemplo, o con las cosas.
Entonces ya es como una relación más profunda, hay más cariño, más afecto, uno cuando tiene un amigo lo ayuda, ya se empieza a dejar un poco de lado a uno mismo para ponerse en función de la otra persona. Es decir, uno cuando tiene una amistad con alguien, a lo mejor hace un esfuerzo para ayudarlo, para comprenderlo, empieza a ver una relación diferente, ¿no? Empieza a ver un poco más de, como de entendimiento de la otra persona, empiezan a hacer la compasión hacia la otra persona. Yo me doy cuenta que hay otros, que no soy solamente yo el que estoy en el mundo, sino que hay otras personas con las cuales me puedo relacionar y puedo establecer un vínculo que no sea, digamos, tan egoísta o tan centrado en mí mismo como son esos amores más inferiores de los que hablaban antes. Y por último, hay un cuarto nivel de amor, que es un amor donde hay una entrega total de la persona hacia la otra persona o hacia el mundo o hacia los animales o hacia una idea o hacia algún bien superior o algo, pero que uno se entrega con todo lo que tiene, ¿no? Como sin condiciones. Hace todo lo que sea necesario, hasta me sacrifico por esa persona, por ese ideal, o eso lo que yo quiera, porque es tanto el amor que tengo hacia eso que me da para pasar por mis necesidades, por mis intereses, por mi egoísmo, por lo que sea, está como en segundo plano, porque ese es un amor mucho más grande que eso. ¿Sí? Ese amor, así, con esa magnitud de total tendría, es el amor que los griegos llaman filo. Entonces, cuando hablan de filosofía, es como amar la sabiduría, pero amarla con todo, como a full, al límite, al extremo, porque la necesito tanto, eso, porque es una necesidad vital, no por una necesidad egoísta de como que quiero tener, no sé, quiero un helado y necesito comprármelo, no, sino que es algo que siento que si no lo tengo, me falta algo en la vida. Entonces, me genera una atracción tal de acercarme a eso que estoy queriendo, que tenés, con lo que quiero unirme, porque necesito esa sabiduría, necesito entender cuál es la verdad, la realidad de la existencia, que me genera a mí ese amor que desborda, ¿no? Entonces, ese amor a la sabiduría tiene ese contenido. Mientras tanto, nosotros tenemos unos amores, digamos, como limitados, ¿no? Vamos pasando por los otros niveles que vimos. Entonces la idea es que de a poquito uno va desarrollando ese amor, porque no es una cosa que surge así de la nada, sino que por eso el tema de la práctica. A medida que yo voy practicando hacer más cosas, voy desarrollando esas cosas, ¿no? Entonces yo a lo mejor no amo así a todas las personas, pero empiezo a tratar de hacer cosas buenas para las demás personas. Primero va a ser como un esfuerzo, voy a tener que poner algo de mi voluntad para poder hacerlo, hasta que la misma práctica va desarrollando el amor en mí y termino realizando las buenas obras y acciones hacia los demás, porque ya me empieza a nacer ese amor, no es algo que me estaba impuesto. Pero previamente yo tengo que tomar esa decisión, tener la voluntad de decir, quiero hacer esto porque me parece que está bien y es el camino que estoy siguiendo, porque todas las enseñanzas que estoy aprendiendo en la filosofía me hacen dar cuenta de que eso es lo que me parece lo mejor y que lo que quiero hacer. Bueno, entonces hablamos de amar a la sabiduría. Lo que pasa es cómo amamos a la sabiduría hoy, ¿no? Porque nos toca hoy amar a la sabiduría, no de una forma ideal, sino, bueno, a ver cómo hacemos ahora. ¿Sí? Entonces, yo no puedo amar algo que no conozco. Entonces, el primer paso es empezar a conocer eso a lo que voy a amar. Entonces, por eso que tengo que empezar a estudiar, ¿no? Por eso que hay muchos cursos de filosofía y demás, que vas aprovecho para hacer la propaganda, ¿no? Que se pueden inscribir en los cursos de filosofía que hay acá en la fundación, que la idea es empezar a entender eso, de estas preguntas que nos estábamos haciendo, ver cómo los grandes maestros y filósofos de la historia se hicieron las mismas preguntas y empezaron a tener experiencias personales en la búsqueda de la verdad y transmitieron eso de alguna manera. Entonces nosotros, aprendiendo del ejemplo de esas personas y las vivencias que tuvieron, también nos puede hacer eco en nuestra propia vida y de esa manera empezar nuestro camino también o continuar o avanzar en el camino en la búsqueda de esa sabiduría última, ¿no? Esa verdad o esa filosofía, esa esencia de las cosas.
Bueno, entonces, ¿por qué filosofamos? ¿No? Vamos a preguntar, porque si nos estamos interesando en una charla de filosofía, es porque a todos nos interesa, aunque sea un poco o algo, la filosofía. Entonces, ¿por qué las personas en general empezamos a filosofar? Y el tema es que todos los grandes sabios se empezaron a dar cuenta, que ya era, digamos, era algo bastante obvio, pero bueno, empezaron a reflexionar sobre el tema de que todos sufrimos. ¿Sí? No estamos totalmente felices 100% ni el 100% del tiempo y estamos como sentimos que nos falta algo, que las cosas que nos pasan nos hacen sentir mal, como que no podemos entender lo que está pasando y a lo mejor eso nos genera ciertas emociones de tristeza o negativas o de depresión o lo que sea. Entonces, a partir de ahí surge, bueno, ¿por qué pasa todas esas cosas? Entonces, el tema es como hablábamos recién, la limitación que tenemos en los sentidos y en la mente hacen que no podamos, más los instintos, más lo que ya tenemos, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos llenando todo, nos generan un cierto apego a las cosas, nos quedamos como identificados con esas cosas y cuando ya no tenemos esas cosas, las perdemos o cambian, empezamos a sufrir porque ya no tengo lo que tenía, si estaba de novio y se fue mi novia, ya no la tengo, si tenía a mis padres y se murieron, ya no los tengo, si tenía un trabajo y me despidieron, ya no lo tengo, si tenía un auto y me robaron, ya no lo tengo, y todo eso me hace sufrir, porque ya no tengo lo que tenía. Eso es porque nos identificamos con las cosas que tenemos y no con lo que realmente somos nosotros. Es decir, nos definimos por lo que tenemos y no por lo que somos. Entonces la filosofía dice, bueno, vamos a ver qué es lo que realmente somos, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra naturaleza. Entonces, estamos apegados a esas cosas que son temporales. Entonces, todas esas cosas se pierden en el tiempo. Incluso nuestro propio cuerpo, que lo tenemos ahora, en algún momento no lo vamos a tener más. Y la familia que tenemos ahora, en algún momento no la vamos a tener más, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de pérdidas, de cosas que cambian con el tiempo, nos generan a nosotros sufrimiento, ¿sí? Porque estamos bien apegados a eso. Entonces, la filosofía nos invita a descubrir, bueno, ¿qué hay detrás de esas cosas? ¿Cuál es la esencia de las cosas? Con un ejemplo es si nosotros tenemos una vasija de barro, nosotros vemos la vasija, pero está hecha de barro. Entonces, si ese barro, si esa vasija se rompe, o la mojo y después hago barro de vuelta, sigue siendo el barro que era de la vasija anteriormente. Entonces, si nosotros nos identificamos con la vasija, si la vasija se rompe, yo sufro porque la vasija se rompe. Pero si yo estoy identificado con el barro que forma la vasija, el barro sigue siendo barro, tenga forma de vasija, o de plato, o de otra cosa. Siempre va a ser el mismo barro. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, la filosofía nos dice, bueno, a ver qué es lo que hay detrás de las cosas. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean como son? Eh, Porque además eso nos permite hacer una relación con las cosas. Y la relación que tenemos puede ser una relación de amor o de odio. Entonces ahí es según como yo vea las cosas, es la relación que voy a tener con esas cosas. ¿Sí? Entonces si yo veo un cuchillo y yo pienso que el cuchillo es un arma que me puede matar, yo le voy a tener miedo al cuchillo. Pero si para mí el cuchillo es una herramienta para preparar la comida, para mí el cuchillo va a ser algo útil que me va a servir. El cuchillo sigue siendo cuchillo. Su esencia no cambió, no dejó de ser lo que es el cuchillo. Lo único que cambia es cómo yo percibo al objeto y la emoción que me genera a mí la relación con ese objeto, que va a estar dada en función, como decíamos, de todos los contenidos que ya tengo en la cabeza. Voy a pensar con la idea que me fueron llenando la cabeza. Por eso es muy importante ver con qué lleno la cabeza, qué ideas le voy metiendo en la cabeza. Y ahí sí es donde yo soy el que tengo que tomar el control y decir qué quiero dejar que entre a mi cabeza y qué quiero que no entre en mi cabeza. ¿No? Esta filosofía lo que nos ayuda a
un camino de reintegración. Yo tengo muchas partes, tengo mi cuerpo, tengo mi intelecto, mis emociones, tengo una parte más sabia o más profunda, que algunos llaman el espíritu, o la esencia, o el ser, una cosa así, y todas esas cosas es como que estuvieran separadas, cada una hace la suya, uno va por un lado, el otro va por el otro, y es como si fuéramos 4 personas en vez de una, ¿sí? Y las 4 están peleadas entre sí, además, ¿no? Entonces, la idea acá de la filosofía es, bueno, tratar de comprender que están esas 4 partes y que esas partes se relacionan entre sí y que esas partes forman parte de una sola persona. Yo soy una sola persona, no es que son 4 y me pongo así a hablar conmigo mismo. Dice, bueno, ahora el cuerpo le habla al emocional, y el emocional habla al intelecto, y el intelecto le habla al espíritu, y así. No, es que cada uno es una sola, pero nos sentimos a veces como que estamos desintegrados. Entonces, la idea de la filosofía es reintegrar, volver a unir esas partes para volver a ser una sola persona, que es la que siempre fui, que sigo siendo. Lo único que no me estoy dando cuenta de que soy uno, ¿sí? Me creo que soy varios. Y según el ámbito en el que esté, puede ser que yo tenga una careta diferente y sea una persona distinta. En el trabajo soy uno, en la familia soy otro, con mi pareja soy otro, con los amigos soy otro, cuando voy a la cancha soy otro. Es como que no soy la misma persona, ¿no? En cada lugar actúo diferente. Bueno, ¿qué pasa entonces con el tema de la filosofía? Estamos hablando de una sabiduría, un conocimiento, pero cada persona piensa diferente. Entonces, cuando buscamos la sabiduría o la verdad, empieza a surgir, como decíamos recién, la mirada de cada uno, y cada uno ve la verdad y la realidad de una manera diferente. Entonces empiezan a surgir diferentes teorías de qué es esa verdad o esa realidad. Entonces empiezan a surgir como distintas filosofías, digamos. Entonces la cuestión de la filosofía es que lo que es la filosofía profunda, la filosofía más elevada, la filosofía milenaria que nos van transmitiendo los grandes maestros, es buscar tener experiencia de las cosas. Entonces, una cosa es que a mí me hablen del amor, me digan, sí, el amor es esto, el amor lo otro, qué lindo, el amor es así, se ve de tal manera, funciona así, bueno. Y otra cosa es que yo sienta el amor. Cuando yo lo siento, ya no necesito que nadie me explique nada, porque ya lo sentí, ya sé cómo es. De hecho, no se puede explicar con palabras, el amor, como otras tantas cosas, no se pueden explicar con palabras. Ni qué es la verdad, ni qué es el ser, ni qué es la existencia. Lo tengo que experienciar, es decir, tener la experiencia, vivirlo, sentirlo, y cuando eso ya lo capto, ya ese conocimiento, esa sabiduría, queda dentro mío, pegada, y ya no necesito que nadie más me explique. Mientras tanto, están todos los libros de sabiduría, los textos sagrados de todas las religiones y demás, que nos tratan de ayudar, de guiar en el camino, como para que uno empiece a hacer ese recorrido del autoconocimiento y se vaya primero preguntando, como dijimos antes, después buscando las respuestas, después practicando para llegar a esa experiencia, y por último, cuando tenemos la experiencia, decimos, ah, era eso. Era cuando uno dice que le cayó la ficha, que estaba pensando no sé qué es, y de repente, ah, era eso. Bueno, ese ah, era eso es cuando uno empieza a tener ese conocimiento que es sabiduría. Mientras tanto son ideas intelectuales, conceptos, cosas que vamos ahí manejando, que nos pueden servir para tratar de empezar a entender un poco y para que yo tenga ganas de tener la sabiduría. Es lo mismo que me hablan de la manzana, me dicen qué rica que es la manzana, mirá qué lindo el olor de la manzana, mirá qué buena que está, y dice, oye, me quiero comer una manzana. Entonces cuando me como la manzana, digo, ah, ahora ya sé lo que es la manzana, porque me la comí. Lo mismo con la sabiduría, ¿no? Sabiduría como de sabor. Hay que encontrar el sabor a la realidad, sentirla, y ahí sí tener la experiencia. Pero, como decíamos antes, filtrándole, purificando la mente y los sentidos para que yo la pueda captar en forma directa y no con todo eso que me está tapando y velando y deformando la realidad como es. Bien, entonces, ¿qué empieza a decir la filosofía? Dice, bueno, si hay una verdad, ahí tiene que haber una verdad que sea única, porque si hay varias verdades, quedamos en un relativismo en el que cualquiera dice cualquier cosa y no sabemos cuál es la realidad. ¿Sí? Entonces, empiezan a buscar lo que se llaman los principios universales, ciertas cosas
que aplican a todos los seres humanos o a toda la realidad, a todo lo que hacemos, independientemente de que si me gusta o no me gusta, si quiero o no, ¿no? O sea, somos como que todos formamos parte de una misma realidad, que hay ciertas cosas que en general en todas las culturas dicen, por ejemplo, no matar, no mentir, no robar, como cosas así, que son como ciertos principios éticos mínimos de convivencia para ir como cosas que son generales, ¿no? Como pasa en las matemáticas o en otras ciencias, donde hay que poner ciertos principios o ciertos axiomas, es decir, esto es así y a partir de esto es de donde se va desarrollando todo lo demás. Pero para encontrar esos principios universales hay que conectarse nuevamente, como decíamos, con esa realidad, con esa existencia, para tener contacto con eso y decir, ah, sí, esto realmente es así. Y cuando yo lo practico, me doy cuenta de que me siento bien haciendo el bien. Entonces, esto debe estar bien, porque es algo bueno que estoy haciendo. Bien, entonces hay ciertos principios éticos universales, que van a ser, en definitiva, que si seguimos esos principios éticos universales, vamos a relacionarnos mejor con los demás y con nosotros mismos. Entonces, vamos a ir construyendo un mundo mejor, ¿no? Como dice el mensaje de la UNESCO, de la filosofía, y lograr un mundo de paz, por lo tanto, ¿sí? Entonces, a medida que yo me vaya comportando con esos principios éticos que voy descubriendo, porque empiezo a amar a los demás también, entonces esa filosofía se transforma ya en un amor hacia los demás que va haciendo que el mundo sea mejor y que haya más paz, más felicidad para todos, que eso es un poco lo que va buscando la filosofía en última instancia, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que yo tenga un montón de conocimientos y de palabras raras en distintos idiomas y después eso no hace que sea una mejor persona, ni que viva más feliz. Entonces no tiene ningún sentido en sí la filosofía en ese caso. Por eso la filosofía, como decía Fabián al principio, es algo práctico. Tiene que servirme para el desarrollo personal, ¿sí? Primero desarrollando el pensamiento para tener las ideas, para luego ir a la práctica, para luego tener experiencia, como decíamos antes. Eso lo puedo hacer en mí mismo primero, ¿sí? Es decir, yo no puedo cambiar a los demás, sino que esa transformación es una transformación interior que a medida que yo voy teniendo más conocimiento y voy teniendo más experiencia de la realidad y voy desarrollando más el amor, me va transformando a mí como persona. Si me transforma a mí y después cada uno hace su propia transformación, se termina transformando toda la comunidad y toda la cultura, todo el mundo se va transformando. Pero el cambio es individual. Yo no puedo cambiar a los demás, puedo dar mi ejemplo actuando bien, amando a los demás, y ese ejemplo puede ser que contagie a otros y entonces genere a los demás la inquietud de decir, ah, qué bueno esa persona cómo actúa, me inspira que yo también quiera hacer. Entonces quiero aprender un poco más de esa filosofía que me ayuda a ser mejor persona. Entonces eso es lo que podemos ir haciendo nosotros, tratar de ir transmitiendo con nuestro ejemplo de vida, como hicieron todos los grandes santos de la historia, que con su ejemplo inspiraron a que otros también quisieran ser santos como ellos. Entonces, más allá de las palabras o de las ideas que podamos dar, lo concreto es que si alguien hace una cosa buena, eso está bueno y lo quiero hacer. Entonces ahí ya la enseñanza viene directa. Pero a veces necesito primero purificar un poco la mente y tengo que estudiar un poquito primero para ir viendo a ver en dónde tengo que tocar en la mente, ¿no? Para ir arreglando un poquito la cosa. Bien. Bueno, esa práctica que decimos es una práctica cotidiana. Es decir, tengo que todos los días hacer la práctica para que poquito a poquito se vaya sumando cada vez más, ¿no? Como dicen en los textos sagrados de los maestros, está la gotita que va cayendo en la piedra, que hay una gotita, 2 gotitas, 3.000 gotitas, 10.000 gotitas, hasta que en un momento se hace un agujero en la piedra de tantas gotitas que cayeron. Las gotitas son mucho más blandas que la piedra, pero muchas gotitas terminan haciendo un agujero en la piedra. ¿Sí? O dándole la forma, redondeándola, como pasa en la piedra de los ríos, ¿sí? Que tanto ahí revolcarse con el agua y ir rozando una con la otra, se va limando las asperezas y se van redondeando. Por eso es importante la práctica cotidiana y en comunidad, porque cuando estoy con otras personas, las otras personas son como las otras piedras que van a ir rozando conmigo, se van chocando las piedras entre sí, al principio no me gusta porque se choque y dan golpecitos,
pero después de que eso se va limando, todas las piedras quedan redonditas y lisitas, ¿no? Y suavecitas. Entonces, esa es la práctica que nos invitan a hacer una práctica con otras personas, con los que tenemos alrededor nuestro. La práctica cotidiana es con mi familia, con mi trabajo, con mi entorno, si estoy en una institución como como la Fundación Antidoping Pura, los que están en la fundación, la gente que me encuentro por la calle, etcétera, etcétera, lo que me toca a mí, a mi alrededor. Con esos son con los que puedo yo interactuar y practicar la filosofía. Esta práctica de la filosofía entonces va a ir despertando ciertas cosas. Por un lado, ya casi tengo que ir redondeando, voy a tener que apurar un poquito. Entonces, va a empezar a desarrollar el diálogo. A medida que yo me empiezo a comprender un poco más a mí mismo, puedo empezar a hablar con los demás porque empiezo a entender cómo son lo que le está pasando a los demás. Porque si a mí me pasa algo que yo me siento frustrado, inseguro, que no sé lo que es la realidad, que pienso que la realidad me pasa por encima, a la otra persona también le puede estar pasando lo mismo. Entonces, cuando veo que la otra persona está de mal humor, tiene un problema o me responde mal, puedo pensar, digo, bueno, esta persona está teniendo problemas como tengo yo y está tratando de buscar ver la realidad de otra manera como la quiero ver yo, pero ahora no lo está pudiendo hacer y por eso tiene esa reacción. Entonces, empiezo a ser más tolerante, empiezo a haber más diálogo con los demás, empiezo a comprender a los demás, porque me empiezo a comprender más a mí mismo, porque empiezo a ser más tolerante con mí mismo, porque empiezo a tener más diálogos con mí mismo, y todo eso genera que tenga más respeto hacia mí mismo y por lo tanto también a los demás. Y ahí es donde empieza a hacer ese cambio, esa transformación, que se va dando esa transformación en el mundo porque voy transformando mi mirada de las cosas. A través de todo lo que aprendo con la filosofía y lo que voy practicando, mi forma de ver el mundo cambia. Y si cambia mi forma de ver el mundo, la forma en la que yo actúo cambia. Por eso es importante cambiar la visión, para poder ver las cosas lo mejor posible, para responder de la mejor manera posible ante las situaciones y los demás. Pero este cambio, para que sea real y transformador, tiene que darse a través del amor. Si es solamente un cambio que yo lo hago mentalmente, porque pienso que es así, es una idea nada más, las ideas vimos que cambian todo el tiempo y se van transformando y no es algo perdurable ni permanente. Entonces, a través del amor, cuando yo amo a los demás, cuando me amo a mí mismo, amo a los demás y amo a toda la realidad, a todo el mundo, empiezo a actuar mejor con todos por el amor que le tengo a todos. Y entonces eso sí empieza a ser realmente una transformación. Leí una vez había un talonario que decía, la filosofía vincula, hermana y une. ¿Sí? Entonces vincula porque yo me conozco y conozco a otros, lo que estábamos haciendo recién, entonces me puedo empezar a relacionar a los demás de otra forma, pero los estoy mirando de una manera filosófica diferente a como los veía antes en las personas, entonces me relaciono de otra manera con mi entorno. ¿Sí? Nos hermana porque me empiezo a dar cuenta que todos estamos haciendo la misma búsqueda, que todos somos parte de ese mismo universo, que somos todos justamente hermanos, que estamos en el mismo planeta, así, conviviendo, ¿no? Entonces yo puedo tener una relación a través del amor de que los demás ya no son un enemigo que me quiera hacer algo, sino que es mi hermano con el cual me puedo relacionar bien, lo puedo amar, por más que no lo conozca. ¿No? Nos ha pasado alguna vez en la calle que alguien necesitaba algo y uno lo ayudó y ni sabía quién era. Pero es como que en ese momento uno siente esa cercanía de como que está ayudando a un hermano. Y a medida que vamos teniendo más conciencia y vamos practicando más eso se desarrolla más y va creciendo más en nosotros. Y por último, une, ¿sí? Porque cuando yo a través de la filosofía me empiezo a dar cuenta de que todos compartimos la misma y única existencia, empiezo a dar cuenta de que hay una esencia que atrás de todas las personas está el mismo ser, porque todos somos, todos existimos, entonces debe haber algún ser que nos dé la existencia a todos formamos parte de lo mismo, de hecho todos tenemos átomos, que esos átomos vinieron de la Tierra, se convirtieron en un cuerpo, cuando yo me muero se vuelven a la Tierra y se convierten en otro cuerpo, que alguien come la comida y la comida pasa al cuerpo de otro. Y así esos átomos van dando vuelta, lo mismo cuando respiro.
El aire sale, lo respira otro, el otro lo respira, y lo vuelvo a respirar yo, y así. Y seguimos llenándonos con los átomos de los otros y de todo el entorno. Entonces, nosotros mismos estamos formados por las otras personas y por las plantas, los animales, el suelo y todo. Entonces, formamos parte todos de una misma unidad. A medida que voy profundizando en la filosofía, me doy más cuenta de eso y me siento más unido con todo el resto. Bien, entonces, el amor es lo que nos da la capacidad de lograr el autoconocimiento. Entonces, por eso es que decíamos que este ciclo era la mirada a la filosofía a través del amor, ¿no? Cuando yo logro justamente tener ese amor a la sabiduría, y esa sabiduría me doy cuenta que es todo, entonces tengo amor a todo. Y eso me va dando el autoconocimiento. Entre ese todo, estoy yo también, adentro del todo. Por lo tanto, es autoconocimiento también. No es conocimiento de lo de afuera, sino de lo de adentro. Lo de adentro y lo de afuera es lo mismo. Somos parte del mismo universo todos, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar y recapitular. Sabemos con la mente, podemos tener conceptos, ideas, pero el que realmente aprende cómo son las cosas es el corazón. Entonces, la filosofía nos invita a desarrollar el corazón, desarrollar el amor, para poder comprender, no solamente entender intelectualmente, sino comprender cómo es la realidad y poder relacionarme con esa realidad desde una mirada más amorosa. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen todos los maestros? Hay que desarrollar el amor. ¿Sí? Ese es el secreto. Están todos los libros de filosofía, están todos los textos sagrados, ¿no? La Biblia, el Corán, todo lo que ustedes quieran, y al final, ¿qué dicen? Bueno, hay que amar. Ese es el resumen. ¿Sí? Entonces, para terminar, voy a citar 4 frases de 4 maestros que hablan justamente de eso. Entonces, en la tradición de la India, el señor Krishna le dice, cuando que es el maestro y está con su discípulo, le da toda la enseñanza sagrada, le dice toda la filosofía, toda la sabiduría, le explica todo, y al final le dice, te digo esto en verdad porque te amo. ¿Sí? Entonces, el maestro transmite eso, esa sabiduría, esa filosofía, por amor a las otras personas. Y eso es lo que también podemos hacer nosotros. En la tradición hebrea, el primer mandamiento que dice, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es Dios? Bueno, ahí no vamos a meternos en ese tema, porque si no tenemos que hacer 10 charlas más, pero en las palabras sabemos que tienen diferentes concepciones. Entonces, Dios, dependiendo lo que sea para cada uno, puede ser el ser, la esencia, la verdad, la sabiduría, es como cada uno le quiera decir a eso último, o ese principio universal, a eso que está detrás de todo y que anima todo, ¿no? Entonces, dice amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, si yo amo a la sabiduría sobre todas las cosas, pero amo a la verdad sobre todas las cosas se van a hacer verdaderas, todas las cosas las voy a entender bien, me voy a poder relacionar con todo, pues yo amo a eso que es todo. Entonces, por eso es amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor Jesús nos dice en los Evangelios, dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, no amar así nomás o amar como me parece, no. Amar con amor total, como decíamos antes, filo. Amor total, con entrega total. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice también Jesús. Y por último, el Señor Buda nos dice que el odio no cesa con el odio cesa con el amor. Es decir, si queremos lograr que realmente sea un mundo de paz, un mundo de felicidad, tenemos que trabajar nuestra parte de odio y transmutarla con amor. Y de esa manera vamos a lograr que todas las cosas que anhelamos realmente se cumplan. Bueno, muchas gracias a todos. Ustedes dejo hasta acá para no aburrirlos, para que no me reten. Gracias a los que están presentes, gracias a los que están en Facebook, en Instagram y en el Zoom.